jesuita salvadoreño, director del Centro Monseñor Romero y de la conocida Revista Latinoamericana de Teología. Su especialidad es la historia de Centroamérica, la historia de la Iglesia en Centroamérica, y publicó varios libros y artículos sobre el pensamiento de Yacuría, de Monseñor Romero y de Rutilio Grande. Es presidente de la Comisión de Peritos de Historia de la causa de canonización de Rutilio Grande y sus compañeros mártires. Discípulo y amigo de Ignacio Yacuría y de los mártires de la UCA. Muchas gracias, Padre Rodolfo, queremos escucharlo. Ese creo que no funciona. Ah, funciona. Buenos días. Buenos días. Yo lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer en esta ponencia es hablar un poquito de cuál fue la recepción de Medellín en la iglesia salvadoreña. O sea que sería una especie de aplicación de un caso concreto en El Salvador, estamos en El Salvador, de cómo se aplicó Medellín en El Salvador. La iglesia salvadoreña recibió Medellín en el año 1970 y a través de esa recepción descubrió el Vaticano II. Porque a pesar de que había habido dos obispos en el Vaticano, segundo en el concilio, el arzobispo y un obispo auxiliar, Monseñor Rivera, no tuvo ningún interés, no le pareció relevante lo que decía el Vaticano II. Y entonces, en una primera semana de pastoral de conjunto, a mediados de 1970, se enfrentaron con Medellín y a través de Medellín se dieron cuenta del Vaticano II. Los argumentos para rechazar, porque hay rechazo explícito de ese magisterio, aparecen en los acontecimientos desatados alrededor de esa semana de pastoral y ponen de manifiesto la dificultad que había para aplicar ese magisterio en una iglesia tradicionalista, no tradicional, e identificada con la oligarquía y los militares. La recepción de Medellín y del concilio es impulsada por un grupo de sacerdotes jóvenes, bien formados, pastoralmente entusiastas y creativos, deseosos de responder a una realidad opresora e injusta. Es un grupo que había optado por la liberación del pueblo salvadoreño. En este proceso son claves dos personas, Rutilio Grande y Monseñor Romero. Rutilio Grande jesuita salvadoreño, asesinado el 12 de marzo de 1977 junto con dos campesinos. La causa de canonización es Rutilio Grande y compañeros. Van los dos campesinos y van a ser declarados los tres beatos relativamente pronto. Fueron asesinados por escuadrones de la muerte y es una de las figuras más descollantes de ese grupo. Bien, veamos un poquito la primera semana de pastoral. La semana fue un espacio de búsqueda e interpelación con el método de Medellín, de ver, juzgar y actuar. El punto de partida fue la realidad nacional y eclesial, la cual juzgaron desde el Evangelio, desde el concilio y desde Medellín. Ese juicio replanteó la misión de la iglesia y lanzó líneas pastorales que la concretaran. La dinámica de la semana fue muy participativa, pero solo participó masivamente la arquidiócesis. Los grupos más activos y entusiastas eran los jóvenes, los sacerdotes y los religiosos y religiosas, y en las mesas de trabajo se destacaron los universitarios. La ausencia más notable de la semana fue la del episcopado. Solo asistieron el arzobispo y su auxiliar Monseñor Rivera, a pesar de que la semana la había convocado la conferencia episcopal. Monseñor Romero estuvo presente, pero asistió irregularmente y no participó. La conferencia episcopal, entonces, no aceptó las conclusiones finales de la semana por considerarlas contrarias a la ortodoxia, la disciplina y la institucionalidad. Los obispos, entonces, encomendaron a Monseñor Rivera y a Monseñor Romero, secretario de la conferencia,
y a 3 sacerdotes, entre ellos al padre Gregorio Rosa, revisar y reelaborar el documento final de la semana de pastoral. El documento episcopal muestra la deriva autoritaria desde el comienzo al sustituir el nosotros, la Iglesia del Salvador del original, por la conferencia episcopal, después de haber oído el parecer de prudentes sacerdotes, religiosos y laicos, y lo que sigue. En general, el episcopado suprimió todo aquello que le parecía novedoso y por lo tanto radical. Es decir, rechazó el magisterio universal del concilio y el regional de Medellín. En concreto, suprimió drásticamente la dimensión profética. Ahí donde la asamblea negó, los obispos colocaron un ambiguo tal vez. La denuncia de una evangelización incompleta por no haber buscado la liberación integral y por reducirse a la interioridad del individuo y a la trascendencia es sustituida por una declaración triunfalista. La denuncia del ritualismo mágico fue eliminada, la religiosidad popular desconocida. Asimismo, silenciaron el compromiso de la asamblea con el cumplimiento de las conclusiones porque las consideraron teología de la liberación. En concreto, suprimen la opción de trabajar por la transformación de las estructuras injustas, acelerar la concientización del campesinado y luchar por la liberación. Aun cuando suprimen el deseo de una liturgia liberadora, aceptan la creación de los delegados de la palabra o ministros laicos, pero como medida temporal por escasez de clero. Es importante oír a la otra parte también. La posición del episcopado se explica por su análisis de la realidad. A comienzos de 1970, el episcopado salvadoreño identifica al clero como el problema fundamental. Uno de los obispos, uno de los líderes del episcopado, lo acusa de relajación por abandonar la sotana, de espíritu contestatario, de tender al alcoholismo y de participación en fiestas. En suma, abierta rebeldía contra la disciplina eclesiástica, que era el problema. En otro mensaje confidencial, atribuyen la relajación del clero a falta de oración mental fervorosa y a la sustitución de la indumentaria eclesiástica por el traje campesino, con lo cual no se dan a respetar ni respetan a las mujeres. La Sagrada Congregación del Clero intervino, porque ahí llegó el documento. La Sagrada Congregación del Clero alaba la intervención de la Conferencia Episcopal, pero suprime afirmaciones que le parecen contrarias al magisterio universal y a la disciplina eclesiástica. Roma exige otra revisión para eliminar afirmaciones equívocas por imprecisión teológica, como la misión esencial de la Iglesia es ofrecer a todo hombre su salvación integral. O es una evangelización que no siempre ha tratado de procurar la liberación total del hombre. Esto hay que cambiarlo porque es impreciso teológicamente. La congregación condena varias propuestas pastorales por temor a que la misión de la Iglesia, en nombre de una ambigua liberación del hombre, se reduzca a lo temporal y a que la jerarquía y el ministerio ordenado se atribuyan funciones sociopolíticas. En el ámbito ministerial, la congregación tiene serias reservas respecto a la figura del delegado de la palabra y sus funciones, y a una comisión nacional de pastoral de conjunto donde haya laicos. Delegar habitualmente funciones del ministerio ordenado al laico es un contrasentido teológico, porque confunde el sacerdocio jerárquico con el común y porque se presta a actos jurídicos inválidos e ilegítimos. Bien, entonces, en este contexto interviene Rutilio Grande. Antes de la declaración de los obispos, Rutilio intentó hacerlos recapacitar en una comunicación privada que les envió a través de Monseñor Romero. Rutilio les advirtió que no neutralizarían las conclusiones de la semana con una simple declaración y que además sería lamentable porque provocarían una confrontación. Esa carta, además 2 intervenciones en la reunión del clero, arrojan luz sobre el estado de la Iglesia salvadoreña. Las fallas de la semana no invalidaban las conclusiones, les dijo Rutilio. La Iglesia estaba en crisis y exigía una pastoral de urgencia. Les recuerda a los obispos su responsabilidad ante el pueblo salvadoreño, que aguardaba algo bueno de la Iglesia, ya que todavía reaccionaba positivamente al hecho religioso. No hay que dormirse ante esta coyuntura, ni tampoco replegarse,
bajo la cómoda sombra institucional. Les dijo, el desafío planteado por la semana debía ser enfrentado con acciones valientes y una palabra de aliento ante la esperanza popular. Una iglesia que no estuviera a la altura de los tiempos sería despreciada por el pueblo. No nos lamentemos después de haber perdido la gran parte de nuestro pueblo si les dimos una religión que no pudieron sostener al primer embate de la vida secular o que no les dio nada para la construcción de su mundo, para la liberación integral de sus personas. Las conclusiones, dijo Rutilio, no podían ser descartadas con el argumento de la vida no ejemplar del clero. El clero no era el causante de la crisis, sino la víctima. La formación de la mayoría era deficiente, y él lo sabía porque había estado muchos años en el seminario. La formación de la mayoría era deficiente. No la había preparado para enfrentar los desafíos de la realidad y de la iglesia, tal como pedía el magisterio conciliar y latinoamericano. La crisis cuestionó la identidad sacerdotal. El concilio y Medellín habían cuestionado la seguridad triunfalista del clero tradicional fundada en la supresión del sacerdocio común y la exaltación de la dignidad sacerdotal hasta el extremo de sentirse el clero superior a los ángeles e igual a Cristo. Pero aquí hace alusión a una crisis del clero general en América Latina de esos años. Eso es general. En lugar de aceptar el desafío y ponerse en actitud de búsqueda, el clero, lamentaba Rutilio, había pasado del complejo de superioridad al de inferioridad derrotista. La crisis era un llamado a la conversión. Rutilio lo invita a vivir con el corazón traspasado por Dios y a seguir adelante. En contraposición al parecer de los obispos, Rutilio propone aprovechar las conclusiones para el bien de la iglesia, ya que no sin cierta providencia de Dios se mueven las cosas, aunque llenas de imperfecciones humanas. No encuentro también contradiciendo a los obispos, no encuentro en las conclusiones nada contrario a la ortodoxia ni a la disciplina, a no ser que se la saque de contexto. La realidad del pueblo oprimido interpelaba y exigía una palabra de salvación. La iglesia estaba llamada a colocarse a su lado, según la teología de Cristo encarnado, para redimirlo. Si la iglesia estaba en crisis, era porque Dios mismo la había colocado en esa tesitura. Por tanto, la crisis era una auténtica gracia de Dios y un llamado apremiante a la conversión, un signo de los tiempos, a través del cual Dios pedía más. Además, sentenció Rutilio, la institución sin tensiones está muerta. La crisis había sorprendido a una iglesia satisfecha de sí misma, la había dividido. Su superación no estaba en las declaraciones y las amenazas, sino en la apertura y el diálogo. Ya había suficientes documentos, dijo él, comienzan a ser demasiados. Conclusiones como las de Medellín ahí están, clamando al cielo hace tiempo y casi son letra muerta. Había llegado la hora de pasar a la acción eficaz para no convertirse, son palabras suyas, en una secta de desilusionados hechiceros del cielo. Teológicamente, la declaración episcopal era insostenible porque desconocía el magisterio del Vaticano II y de Medellín. En concreto, contradecía la Gaudium et Spes al sostener la separación de la iglesia y del mundo. En un falso intento por salvar la trascendencia, el episcopado suprimía el compromiso de la iglesia con el mundo necesitado de salvación, prescindía de la teología del pueblo de Dios, de la Lumen Gentium, y afirmaba un individualismo inaceptable. Asimismo, los obispos obviaban el profetismo, el compromiso con la liberación de los pueblos latinoamericanos de Medellín. Rutilio sostiene que la liberación es la respuesta teológica adecuada a los desafíos de la realidad latinoamericana. Probablemente, influido por Ignacio Ellacuría, sostiene que la injusticia y la opresión no son simple accidente del capitalismo, sino resultado de estructuras injustas, lo cual permite hablar de pecado estructural como objetivación del pecado personal y social. Por esa razón, la historia del pueblo es el lugar teológico de la salvación. El pueblo salvadoreño aguardaba una palabra de esperanza ante la aproximación de su liberación. Todo esto para decir que el binomio opresión-liberación era susceptible de una buena interpretación teológica con la enorme ventaja de haber sido pensado en América Latina. A diferencia del episcopado, Rutilio defiende que la historia y la trascendencia no solo no se excluyen, sino que se necesitan para comprender correctamente la misión de la iglesia y del sacerdote. La misión de la iglesia, al igual que la de Jesús, es salvar o liberar al mundo empecatado,
para que la humanidad se perfeccione y crezca en libertad. Por tanto, la Iglesia también debe ser profética y condenar sin miedo la persecución, la perversión económica y la opresión. La necesidad y la urgencia de liberar la realidad empecatada hacen de la cuestión social la prioridad absoluta de la misión eclesial, la cual debe ser concebida en función de la salvación de la sociedad. En síntesis, Rutilio plantea enfrentar la oposición de los obispos sin confrontarlos abiertamente, aprovechar las coincidencias de los dos documentos y apropiarse de ellos por medio de una conversión personal e institucional de la cual depende el éxito de las conclusiones de la semana. Insiste, sin apropiación, sin conversión, las conclusiones serían un parto más de documentos muertos, tal como había ocurrido con el Concilio y Medellín. Rutilio termina invitando a abrir, palabras suyas, una brecha en el muro de las lamentaciones para lanzarse a vivir el drama de la fe como historia de liberación hoy. Esta polémica eclesial trascendió a la prensa nacional, de la mano del catolicismo tradicionalista. Su argumentación refleja el pensamiento predominante en un sector influyente de la Iglesia salvadoreña, incluida la mayoría de la jerarquía. A este sector, para este sector, las conclusiones carecían de representatividad porque eran obra de curitas de nueva ola, algunos herejes, otros con tendencias revolucionarias marxistas y por tanto apóstoles del odio y la violencia contrarios al magisterio, infieles al celibato, desobedientes y profanadores de los sacramentos. Los laicos eran universitarios aleccionados al estilo belga. Había sacerdotes belgas en el área metropolitana. Los verdaderos representantes de la Iglesia eran hombres maduros, católicos y apostólicos, que confiesan un Cristo más divino que humano, una fe revelada y eterna, que conciben la Iglesia como un remanso de paz para la dureza de la vida, que exigen fidelidad al magisterio, que desean encontrar en el sacerdote a un padre y a un consejero ponderado y por tanto excluyen la política del ministerio. Además, consideran escandaloso calificar la realidad como injusta y pecado, señalar la connivencia de la jerarquía con la clase opresora y reclamar a la nunciatura por el nombramiento inconsulto de los obispos, referencia directa a Monseñor Romero, que acababa de ser nombrado obispo auxiliar. Este sector rechaza la teología conciliar y la de Medellín como doctrina peligrosa que confunde a los fieles. En concreto, contesta la definición conciliar de la Iglesia como pueblo de Dios, porque la despoja de su identidad y la seculariza, y porque en cuanto cuerpo de Cristo es más sobrenatural que pueblo. Medellín sería el grito revolucionario del clero joven y de la manipulación de teólogos, economistas y sociólogos de izquierda, cuyas propuestas habrían sido aceptadas apresuradamente por los obispos. No es necesario cuestionar la identidad y la misión de la Iglesia en el momento actual, porque se las conoce desde siempre. La novedad es en sí misma revolucionaria y por tanto violenta y herética. Este ataque no se quedó sin respuesta. Rutilio Grande se encargó de responder por encargo de Monseñor Rivera. No voy a entrar en la respuesta de Rutilio. Lo que me interesa es que capten la dificultad de meter Medellín en El Salvador. Entonces, ahora Rutilio y Romero, el punto de partida. La semana de pastoral es un punto de llegada que recoge la experiencia eclesial y pastoral de un pequeño pero importante sector de la Iglesia salvadoreña de finales de la década de 1960. La renovación era impulsada por el arzobispo de entonces y su obispo auxiliar, Monseñor Rivera. También es un punto de partida, porque el ministerio arzobispal de Monseñor Romero se fundamenta en las novedades introducidas por esa semana y en sus realizaciones eclesiales. Una de las más elocuentes es la experiencia de evangelización rural de Rutilio Grande en Aguilares. A finales de la década de 1970, Monseñor Romero recorrerá el camino trazado por la Semana de Pastoral. Asimismo, aquí se encuentra el origen de la tradición martirial de la Iglesia salvadoreña. Monseñor Romero no se comprende sin Rutilio Grande.
Este terminó violentamente su ministerio en marzo de 1977, precisamente cuando Monseñor Romero comenzaba el suyo como arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. Además del martirio, compartieron varias coincidencias biográficas de manera sorprendente. Aquí solo me interesa enfatizar los esfuerzos de los dos para poner en práctica el magisterio del Vaticano II de Medellín y la Evangelii Nunciandi. Los dos trabajaron para construir una iglesia que fuera verdadero pueblo de Dios. El primer paso era reunir al pueblo, porque sin pueblo no hay pueblo de Dios. La población salvadoreña no era pueblo. La opresión la había sometido y el egoísmo la mantenía dividida y dispersa. Por eso, ninguno se desentendió de las luchas históricas por la justicia y la libertad. La iglesia debía ser construida desde abajo. Los dos trabajaron para reunir al pueblo. Lo llamaron a la conversión, a volverse hacia Dios y le señalaron el camino a recorrer para llegar a ser pueblo de Dios. A pesar de las críticas y de los señalamientos, Monseñor Romero aprobó explícitamente la predicación y la orientación pastoral de Rutilio Grande en Aguilares. Según el arzobispo, su predicación se había caracterizado por mirar a Dios y desde Dios mirar al prójimo como hermano, y por invitar a organizar la vida según el corazón de Dios, lo cual debía traducirse en compromisos concretos y sobre todo en una motivación de amor fraternal, porque el cristiano no puede olvidarse de la miseria que lo rodea. No puede hacerlo, dijo, porque la palabra de Dios debe encarnarse en la realidad para salvarla desde dentro. Es el misterio de la encarnación. Pero al encarnarse en la historia humana, la palabra de Dios adquiere una dimensión social inevitable. Por tanto, la salvación incluye la liberación política, pero va más allá porque espera la llegada del reino ya presente en la acción transformadora. La opción de Rutilio y Monseñor Romero, la opción que Rutilio y Monseñor Romero hicieron por los pobres y por su liberación, provocó la cólera de la oligarquía. Esta esperaba que el pastor contribuyera a mantener al pueblo callado, pasivo y resignado con su suerte. Los sufrimientos de esta vida serían recompensados grandemente en la otra. Ninguno aceptó desempeñar ese papel tradicional porque el Evangelio no tolera la opresión. Ninguno confundió fe y política, pero los dos fueron conscientes de que la predicación del reino en una situación tan injusta como la de El Salvador tenía implicaciones políticas. Ninguno se asustó de ellas y los dos se mantuvieron fieles al pueblo y a Jesús de Nazaret hasta entregar su vida. Si de algo son responsables, es de haber anunciado que según la voluntad de Dios, la creación está a disposición de todos. Por tanto, nadie tiene derecho a apoderarse de aquello que es común. Acumular es contrario a la voluntad de Dios y en consecuencia pecado. No solo es pecado personal, también social, porque el egoísmo individual tiene consecuencias negativas, mortales, en todos aquellos que son excluidos de los bienes de la creación. Por eso, invitaron al pueblo a tomar la palabra, para reclamar su derecho de disfrutar de dichos bienes. Le extendieron la mano para levantarlo de la postración y le señalaron el camino de la justicia y la libertad verdaderas. El conformismo, predicado por la iglesia tradicional, era inaceptable, porque el cristiano ha sido llamado a quitar el pecado del mundo y a trabajar para construir una humanidad respetuosa de la creación, solidaria y fraterna, donde lo tuyo y lo mío no existen. Rutilio Grande expresó esta utopía bellamente cuando anunció que la utopía del reino era una inmensa mesa cubierta con manteles largos, donde todos tenemos un puesto reservado y un pan suficiente. Monseñor Romero respondió a quienes lo acusaron de no ser fiel a la iglesia, que el fundamento de su predicación era la evangelización nueva del Concilio Vaticano II y las reuniones de los obispos latinoamericanos, que exigían una evangelización muy comprometida sin miedo. De hecho, cita el Vaticano II explícitamente 170 veces, Medellín 15, Puebla 64, Pablo VI 42 y Juan Pablo II 134. Citas explícitas en homilías y cartas pastorales. Esto nos lleva a la cuestión
todavía debatida de la conversión de Monseñor Romero. Poco después del asesinato de Rutilio, en el pueblo y la iglesia salvadoreño se dijo insistentemente, hasta convertirse en tradición local, que Monseñor Romero se había convertido a raíz de la muerte de Rutilio. Se habló de conversión, no tanto en el sentido de abandonar una vida de pecado para volverse a Dios, sino para volverse al pueblo oprimido, cuya causa comenzó a defender con una fuerza y claridad extraordinaria. Otras voces, más bien pocas, dijeron que Monseñor Romero era un milagro de Rutilio, pero esta interpretación no tuvo aceptación. Más recientemente el Papa Francisco ha retomado esta última interpretación al afirmar que el gran milagro de Rutilio Grande es Monseñor Romero. El milagro de Rutilio se observa con claridad después de su martirio. Monseñor Romero tomó posesión de la arquidiócesis de San Salvador el 22 de febrero de 1977, apenas 3 semanas antes del asesinato de Rutilio. La toma de posesión tuvo lugar en un ambiente enrarecido por la frustración y la contestación del clero, que interpretó su nombramiento como un intento para regresar a la pastoral tradicional. Algunos incluso reaccionaron con hostilidad. El que fue su vicario general, no asistió a la toma de posesión. Rutilio utilizó sus influencias en el clero para pedir una oportunidad para el nuevo arzobispo. A finales de marzo, después del asesinato, el clero había superado sus reservas y se había reunido alrededor de Monseñor Romero. La unidad eclesial de la arquidiócesis, impensable hacía 3 semanas, se hizo realidad. En las exequias de Rutilio en la catedral y en otras intervenciones a propósito del martirio de Rutilio Grande, Monseñor Romero agradeció aquí en público ante la faz de la arquidiócesis la unidad que hoy apiña en torno al único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Más aún, alrededor del martirio de Rutilio, la iglesia de San Salvador y su pastor se comprometieron a continuar con su misión, a guardar su memoria, porque es esperanza para nuestro pueblo. Aguilares, dijo Monseñor Romero, tiene un significado muy singular desde que cae abatido por las balas el Padre Grande con sus 2 queridos campesinos. Es sin duda una señal de la predilección del Señor. Desde entonces, la arquidiócesis de San Salvador siguió a su pastor, Monseñor Romero. Así, lo impensable se hizo realidad de manera sorprendente. Entonces se manifestó cómo Rutilio había contribuido a preparar el camino que poco después recorrió Monseñor Romero durante sus 3 años de arzobispado. En efecto, Rutilio había formado a varias generaciones de sacerdotes, había difundido el magisterio del Vaticano II de Medellín y del Evangelii Nunciandi, y había puesto en práctica sus enseñanzas. Unas semanas después de su martirio, Monseñor Romero confirmó el ministerio de Rutilio. Estén seguros, hermanos, que la línea evangélica que la arquidiócesis ha emprendido es auténtica, y a todos aquellos que con los queridos sacerdotes colaboran, religiosas y laicos, estén firmes en su puesto mientras estén en comunión con el obispo. En el primer aniversario del asesinato de Rutilio Grande, Monseñor Romero dijo: el ejemplo que Rutilio era, el ejemplo que hay que seguir. Esto nos lleva a otra cuestión. La relación de Monseñor Romero con la teología de la liberación. Algunos han intentado, a raíz de la canonización y de la beatificación, algunos han intentado desvincularlo totalmente de ella, pero otros entusiastas lo declaran teólogo de la liberación sin más. La cuestión se complica porque Monseñor Romero experimentó un cambio profundo respecto a esa teología. Los primeros utilizan la teología de la liberación como una ideología y niegan que Monseñor Romero haya seguido dicha teología como si se tratara de una influencia perversa por estar plagada de prejuicios e intereses. A los otros hay que recordarles que Monseñor Romero no era un teólogo profesional. En consecuencia, tampoco puede ser llamado en sentido estricto teólogo de la liberación, pero en su práctica pastoral fue una práctica liberadora en sus 3 años de arzobispado.
El cambio experimentado por Monseñor Romero incluye, eso sí, el cambio de postura frente a la teología de la liberación. Un cambio que algunos insisten en llamar conversión. En un principio, Monseñor Romero tuvo reparos con la teología de la liberación cuando dirigió el periódico de la Arquidiócesis a comienzos de la década de 1970. Esos reparos nacen de su oposición a la politización de la Iglesia, la mezcla de fe y política, la identificación de la Iglesia con los movimientos revolucionarios lo ponía nervioso. Pero en el Vaticano II y en Medellín, la Iglesia reconoció que el compromiso político con la justicia y los derechos humanos es una responsabilidad de los cristianos. Esto no gustó a los poderes oligárquicos y militares que se opusieron a cualquier cambio. Más tarde acusaron a Monseñor Romero de meterse en política. Lo tildaron de comunista y demonizaron la teología de la liberación como una teología impregnada de marxismo y la denunciaron por justificar y fomentar la violencia. La consecuencia de estos señalamientos fue una de las más sangrientas persecuciones de los cristianos en la historia de la Iglesia. En un memorándum confidencial de noviembre de 1975 dirigido a la Comisión Pontificia para América Latina, de la cual era consultor Monseñor Romero, critica la actividad de los jesuitas. Le preocupa la teología política de Ellacuría, la nueva cristología de Sobrino. Las congregaciones romanas reaccionaron rápidamente e hicieron investigación de esas teologías. Todavía en una homilía importante en el año 76 en la Catedral Metropolitana, aunque no lo menciona, critica la cristología de Sobrino. Por eso el cambio experimentado por Monseñor Romero es incuestionable y es sorprendente. Y también es motivo de controversia incluso el día de hoy. Monseñor Romero modificó su postura respecto a la teología de la liberación. Si antes la consideró una moda teológica peligrosa, después escogió a Ellacuría y Sobrino como consejeros teológicos. En Puebla se reunió con los teólogos de la liberación a quienes les habían negado participación oficial. Y en Lovaina intentó disipar los prejuicios de un teólogo europeo respecto a esa teología. Los principios fundamentales de la teología de la liberación, la opción por los pobres, los signos de los tiempos y la praxis y el método del ver, juzgar y actuar se encuentran en sus homilías y en sus cartas pastorales e influyen en su ministerio pastoral, que permite así llamarlo un ministerio pastoral liberador. Monseñor Romero se inspiró en la teología de la liberación, pero también la inspiró, tal como sucede en su Teologúmenon sobre el pueblo crucificado. Su intuición espiritual y teológica más profunda y creativa estriba en haber asociado la pasión del pueblo salvadoreño con el siervo sufriente de Yahvé y con el Cristo crucificado. En efecto, Monseñor Romero habló por primera vez del pueblo crucificado en una homilía del 19 de junio de 1977 en Aguilares, después de que el ejército transformara el pueblo en una cárcel y un lugar de tortura. En esa ocasión, Monseñor Romero se refirió a una cita de Zacarías, citado por Juan a su vez a propósito de la muerte de Jesús. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él, como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente, como se llora a un primogénito. Monseñor Romero retomó esa frase y la aplicó a la ultrajada población de Aguilares, y de esa manera fecundó la teología de Ellacuría y Sobrino. Monseñor Romero dijo en esa ocasión al pueblo de Aguilares: ustedes son la imagen del divino traspasado del que nos habla la primera lectura en un lenguaje profético y misterioso, pero que representan a Cristo clavado en la cruz y atravesado por la lanza. Es la imagen de todos los pueblos que como Aguilares serán atravesados, serán ultrajados. Muchas gracias. Padre Rodolfo, además de estar muy conmovidos por esta historia que nos devuelve al realismo de la dimensión pascual de la fidelidad al Evangelio, le agradecemos que, además de recibirnos
en este campus martirial, nos ayuda a entender que cuando hablamos de Medellín hablamos de algo que no es fácil incorporar en nuestra práctica cotidiana. Muchas veces nos sentimos nosotros apabullados, superados por una cantidad de resistencias, pero creo que esta historia que acaba de compartir nos ayuda a ver que, como dijo un día Gustavo Gutiérrez, ¿cuándo fue fácil ser fiel al Evangelio y a la Iglesia? Muchísimas gracias. Por favor, quédese. Yo quisiera invitar a nuestra querida hermana Silvia Scatena, si por favor quiere incorporarse y participar de la mesa. Aquí mismo, sí. Tanto la exposición histórica de Silvia como el testimonio también histórico del padre Rodolfo, sin duda que suscitan una cantidad de sugerencias, de preguntas, de aportes. No vamos a poder recibirlos todos, pero ahora disponemos de unos 20 minutos hasta el receso para que aquellas personas que quieran, levantando la mano, ahí ya comenzó alguien, hacer preguntas o sugerencias. El primero que ya había levantado la mano hace un buen rato es nuestro amigo Cecilio. Gracias, Silvia, por tus precisas y preciosas aportaciones históricas. Quiero simplemente, no como pregunta, sino como de algún modo complemento, indicar dos cuestiones a tu intervención. Una, respecto a las intervenciones posibles del Vaticano en la configuración de Medellín. Posiblemente tú tienes ya todos los datos, pero sin embargo quiero señalar que entre los prohibidos por Medellín estuvo François Huttard, que llegó justamente de viaje de Sri Lanka directamente a Medellín, y allí Monseñor Abelard Brandavilé, la presidenta del CELAM, me pidió que le tradujera la condenación del Vaticano para que se volviese a Bélgica, etc. También la imposición del Vaticano sobre los componentes de la primera semana de Medellín, por ejemplo, Pablo Muñoz Vega fue nombrado por el Vaticano para hacerle un poco de pandán, de contraposición en cierto sentido a Proaño. Yo creo que ese punto, que posiblemente tú tengas bajo las carpetas de tu... Pero quiero añadir en términos positivos algo a tu precisión sobre la comunión de los hermanos separados, de Roberto, el hermano médico francés de Thésée, los otros también. Ellos escribieron una carta a la presidencia y la presidencia dijo: esto es tema de la comisión teológica, y la carta pasó a la teología. Ellos afirmaban que creían en la presencia real de Jesús y que querían. La comisión teológica, esto es comunión, problema de ecumenismo. Total, que la carta circuló hasta volver a la presidencia. En la presidencia acordaron que sí, pero Zamoré puso dos condiciones muy simpáticas. Una, nada de fotografías, por lo cual yo le tuve que decir a mi compañero Pepito Arnaiz, que era el fotógrafo oficial: guarda tu cámara. Segundo, comunicaremos al Vaticano lo que hemos hecho después que terminemos la misa. No sea que... Y así fue. Y realmente, como tú has dicho muy bellamente, para mí al menos fue, si no el momento más importante, uno de los momentos más emocionantes de Medellín. El abrazo que nos dimos con los hermanos
preguntándonos mutuamente, ¿qué nos separa? Cuando un poco más tarde el arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar, no es Tulio, como le decíamos, fue al Vaticano a informar a Pablo VI al final de su recuento de lo que supuso la conferencia, etc., le dijo, Santidad, ho qualche cosa per dirti, quiero decirte algo más, mi dica, es respecto a la comunión. Sí, ¿cómo fue eso? Santidad, sentimos profundamente que el Espíritu Santo nos lo pedía. Y el Papa le dijo, sí, pero otro día me lo comunican antes. Muchísimas gracias, Silvia. Y para todos y todas, le hago propaganda a un libro de más de 500 páginas que se titula In Populo Pauperum, que es la Chiesa, la Iglesia latinoamericana, etc. Es la historia más precisa y preciosa que tenemos de la historia latinoamericana. Gracias, Silvia. Hago la propaganda sin ninguna compensación de tipo... ¿Qué pasa ahora? Tenemos que contestar. Bueno, puede comentar algo, pero eso es un español muy improvisado. Yo como que tenía 50 minutos para hablar de Medellín, tenía que escoger un axe, por eso mi escogida fue sobre la liturgia, el día a día de Medellín, sin hablar de la preparación, porque es claro que la preparación fue muy complicada, muy difícil con el tándem de la CAL, de la Pontificia Comisión de Latinoamérica. Por eso yo no hablé, mi escogida fue de no hablar antes, por ejemplo, de los problemas de la ponencia de Proaño, de la presencia, por ejemplo, del obispo mexicano Samuel Ruiz García, que los obispos mexicanos no habían escogido como delegados, y de muchas otras cosas sobre el reglamento. Y también yo no podía hablar de lo que pasó después de la así dicha intercomunión de Medellín, que no fue de verdad una comunión, pero una acogida eucarística, y lo que pasó en Roma con el Secretariato por la Unidad. Y la fortuna, el buen caso fue que Jerome Amer, que era el secretario del Secretariato del Pontificio Concilio por la Promoción de los Cristianos, ya se fue de Medellín antes del día de la comunión. Y cuando él volvió a Roma dijo, sí, yo estaba allá, por eso yo preferí me concentrar solamente en el día a día de Medellín, sobre la dimensión más, como decía Pablo, de adentro, más interior de los participantes, porque el capítulo de las relaciones con Roma, todo lo que pasó antes, por eso muchos hablaron de la conversión de Zamoré. Ese también fue un caso diferente de conversión, pero sí, otra vez hablamos de lo que pasó antes y después. Muchísimas gracias a Cecilio, porque veramente tengo que confesar, que ribadir que sin la ayuda preciosa de Cecilio, ese trabajo de muchos años sobre Medellín no había sido posible. Por eso tengo que públicamente, oficialmente, agradecer. Gracias, Silvia. Bueno, yo también, un agradecimiento especial a Silvia. Y yo también un comentario en relación con esto de la comunión, porque bueno, también les cuento a todos ustedes que yo vivo en Córdoba, en Argentina, y a raíz del encuentro intergeneracional de teólogos, que yo les mandaba información a mis amigos del Centro Ecuménico de Córdoba, me dijeron, ¿por qué no hacemos una merindia ecuménico en Córdoba? Y bueno, hemos empezado a reunirnos, somos de varias iglesias, somos católicos, hay unos chicos jóvenes de una iglesia independiente, hay
bautistas, los luteranos, metodistas, y la verdad es que nos sentimos muy en comunión. Por eso ese dato, yo te lo quería agradecer profundamente, es primero la narración de Medellín desde la liturgia, porque me parece que habla de que nuestra teología latinoamericana se nutre de una vertiente contemplativa y orante, de una profunda espiritualidad. Y segundo, poder ser fieles al Espíritu en concretar una comunión vivida y sentida en la comunión eucarística. Y que eso se haya podido hacer así. Entonces, bueno, quería agradecerte ese dato porque nos habla de que el Espíritu, cuando quiere hacer las cosas, las hace sin pedir permiso. Así que gracias. Me han mandado una pregunta por escrito: ¿cómo bajar a los pueblos crucificados de la cruz? Bien, yo pienso que esto no se puede responder, no hay receta, ¿no? Esto no se puede responder en general. Cada comunidad individualmente, según las circunstancias donde se encuentre, tiene que ver cómo lo baja. Tenemos ejemplos de cómo se hace esto. En Centroamérica, toda esa tradición martirial de Guatemala, de aquí, Rutilio Romero y otros muchos seglares, muchos delegados de la palabra, muchos catequistas, todos nos han enseñado cómo se aprende, cómo se bajan los pueblos crucificados. Entonces, es cuestión de discernir individualmente y en comunidades y por iglesias cómo hacer esto en las circunstancias concretas, ¿verdad? Yo no puedo dar una receta porque sería atrevido de mi parte. Lo único es indicar, esto hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Isabel Corpas, de Colombia. Gracias, Silvia, gracias, padre Rodolfo, por esas dos intervenciones tan completas, tan ricas, que nos han permitido a los unos conocer y a otros revivir lo que fue este episodio de la historia de la Iglesia Latinoamericana. Ahora bien, me parece que ese final de la Asamblea de Medellín con la intercomunión, yo creo que es como el sello que el Espíritu quiso darle a la Asamblea. Pero sí recuerdo por allá, entre las nebulosas, que eso produjo un montón de alteraciones y comentarios, y que Monseñor Tulio Botero Salazar tuvo algún problema. ¿No lo podría recordar? Muchas gracias, Isabel. Para el padre Rodolfo Cardenal, me llamo Juan Leonardo Alvarenga, vengo de Honduras. Quiero hacerle una pregunta y a la vez una observación. En todo el relato que hace usted de la conversión de Monseñor Oscar Romero, no menciona algo que en algunos libros está escrito, que dicen que el aldabonazo de la conversión de Monseñor Romero empieza cuando es obispo de Santiago de María, y que va viendo cómo están dando la nueva teología a los campesinos en un centro que creo que se llama Los Naranjos, y con el asesinato también de un grupo de campesinos en el cantón Las Calles, creo que se llama. Entonces dicen que ese es el principio de la conversión de Monseñor Romero. Yo no sé si fue un olvido suyo, que no lo mencionó. No, mire, yo no he querido contar la biografía de Monseñor Romero porque no tengo tiempo. No había tiempo para eso. Yo lo que he dicho es cómo se interpreta la conversión de Monseñor Romero. Si es una conversión que Rutilio lo convierte en ese momento o es algo más profundo, más real.
existe, pero todavía podemos ir más atrás de Santiago María. Cuando era párroco de la Catedral de San Miguel, Monseñor Romero protegía a todos los borrachitos que estaban por la catedral, les daba limosna, les daba lo que le regalaban, era el gran patrón de todos los borrachos que hay alrededor de las iglesias y la miseria. O sea que eso es una disputa un poco a veces escolástica, a ver dónde comenzó. Miren, Monseñor Romero desde siempre tuvo una gran sensibilidad porque viene de una familia pobre y eso nunca se le olvidó. Entonces, eso fue evolucionando. Como él dice, aquí no ha habido tiempo porque no era el tema, él dice, yo fui evolucionando. Yo fui evolucionando porque la realidad me fue llevando y el espíritu. Entonces, es muy difícil decir, aquí lo que yo trato de decir, lo que quería decir es que no es Rutilio, como se ha solido decir y decir, Rutilio lo convierte, no lo convirtió Rutilio. Rutilio lo que hace es el milagro. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El padre Marcelo Barros, por favor. Buenos días a todos, a todas. Me gustou muito ouvir as duas relações de Silvia com toda esta história do espírito profundo da Conferência de Medellín e do padre sobre a recepção acá em El Salvador. E lo que percebi é que a insistência de Silvia em el evento profético, el gesto muito mais allá de toda a legislação que foi a comunhão eucarística de los evangélicos, de los hermanos que acompanharam toda a assembleia, toda a conferência, nos hace perceber lo que é eucarístico, lo que não é eucarístico. Em la história do pueblo crucificado, em la história de Monsenhor Romero, de Rutilio, há uma dimensão eucarística que vai muito mais allá da liturgia, da celebração, vai em la vida, vai no martírio. Pero um martírio que, como diziam as comunidades de base brasileiras em um de seus encontros, nós não queremos nossos mártires muertos, queremos mártires, pero vivos. E isso, essa dimensão, é que nossa igreja de hoje, 50 anos depois de Medellín, nos parece perdida. Que temos que volver, que temos que retomar. Não? A história que o padre Rodolfo nos contou da Conferência Episcopal Salvadorenha em los anos 70, nos tem que hacer reflexionar. Esse é um acidente, foi porque as pessoas foram cerradas, ou é porque há alguma coisa na instituição em la qual isso é lo natural, é decorrência normal, e tem que cambiar, tem que se convertir. Esse é o problema para todos nós outros, não para os bispos, não para cada um de nós outros. Para todos nós outros, como igreja, coletivamente. E nesse ponto, a Eucaristia é ponto, é como uma llaga. É o ponto que nadie toca. Há apartheid eucarístico que sigue hoje, não somente para os hermanos e hermanas evangélicos, pero quanta gente que não se sente dentro, que não pode participar, que a cena do amor e da comunhão de Jesus foi sequestrada por direito canônico, por uma hierarquia que se sente dueña. Perdão de falar isso, não? Pero penso que temos que ir mais allá. Sí, buenos días, buenos días. Soy Conrado Sanjur de Panamá.
Primero que nada queremos agradecer tanto este evento de Amerindia, ¿verdad? Que nos nutre mucho. Y en el día de hoy, pues muy especialmente, las ponencias que nos han dado ustedes, Rodolfo Cardenal y Silvia, ¿verdad? Ha sido muy importante, y el tema nos parece sumamente grande en el sentido que nos ha permitido escuchar, ¿verdad?, la experiencia de cómo se dio Medellín, que es el tema también este encuentro, ¿verdad?, de cómo se dio Medellín en su realidad, en su práctica, como nos lo ha contado pues Silvia, y también nos lleva al tema que cómo se vivió Medellín en cada país, que es lo que nos aporta Rodolfo Cardenal, cómo se dio aquí en El Salvador. Y yo creo que eso plantea pues para todos los demás, pues hacer una reflexión, recuperar cómo se dio Medellín en cada país, ¿sí? Porque no fue un acontecimiento que quedó así a nivel global latinoamericano, sino que era para ser vivido, llevado, ¿verdad?, surgido en cada país. Por eso nos parece importante pues lo que nos cuentan ambos. En el caso de Panamá, tenemos que decir que realmente no hubo un Medellín como acontecimiento, como evento, como seminario. Eso no se dio, ¿sí? Y eso es contradictorio porque uno de los grandes hombres admirados que se sabe que tuvo una actuación grandiosa incluso, tanto en Vaticano II como en Medellín, que fue Monseñor Marcos Gregorio Magrat, que era un hombre grande de estatura, de una voz así grave, ¿verdad? Nació en la antigua zona del Canal de Panamá, gracias a Dios, antigua zona del Canal, y de padres norteamericanos, ¿verdad? Pero lo importante entonces es señalar lo siguiente. En Panamá hay dos eventos que definitivamente señalan que sí hubo un Medellín, un Vaticano II y un Medellín en Panamá. No oficial, no de la jerarquía, ¿verdad?, sino en primer lugar, después incluso en el marco del desarrollo de Vaticano II, se dio el acontecimiento de la experiencia pastoral de San Miguelito, que fue una experiencia con el objetivo de hacer nacer, de promover el espíritu cristiano y la emergencia del pueblo de Dios desde el pueblo real y concreto, ¿verdad? Eso se dio en San Miguelito, insisto, incluso durante el desarrollo de Vaticano II, que comenzó en el 62, terminó en el 65, San Miguelito comenzó en el 63 hasta el 80, cuando tuvo un final dramático, ¿verdad? Pero que en ese lapso de ese tiempo de San Miguelito se desarrollaron y se pusieron en práctica toda la visión tanto pastoral, evangelizadora, eclesial y teológica que se fue anunciando en Vaticano II, San Miguelito, ¿verdad? Lo segundo es Panamá también tuvo su Medellín, pero en este caso en la persona de un sacerdote colombiano venido a Panamá en el 68, ¿verdad? Héctor Gallego, sumamente joven, sencillo, recién ordenado incluso por Monseñor Magrat, e invitado también por él a venir a trabajar a Panamá. Fue enviado a trabajar en el área de Santa Fe, que es una área campesina en el centro del país. Allí Héctor Gallego entonces actuó durante 3 años, ¿verdad? Durante ese tiempo entonces se incrustó en la problemática, en los problemas políticos, sociales y económicos que sufría la población por los caciques políticos y económicos que dominaban el área, que tenían familia con los militares, especialmente con Torrijos, Omar Torrijos, que es muy ponderado en América Latina. Este hombre joven, ¿verdad?, totalmente con el discurso, solamente con el discurso, las ideas de Medellín, de la justicia social, de la juventud, del evangelio, de la Biblia y de los pobres,
entonces llevó a un proceso de transformación de la vida de los campesinos en esa área. Y por eso entonces ejercieron así un camino de tortura, de persecución, de calumnia, de acciones, que terminó entonces con su desaparición forzada. Eso fue el 9 de junio de 1971. Hasta la fecha, por más investigaciones que se han hecho, todavía no se sabe, ¿verdad?, qué pasó con él, ¿verdad? De tal manera entonces que sí queremos señalar que tanto Vaticano II y Medellín tuvieron su expresión en Panamá, pero no con movimiento, ¿verdad?, no con un movimiento oficial, sino desde la base, en un pueblo y en una persona completamente comprometida con el pueblo empobrecido. Héctor Gallego, los elementos que utilizó era la noción de Medellín, ¿verdad? Así que muchas gracias pues, por esta oportunidad. Bien, muchas gracias. Con las últimas dos intervenciones, entonces, culmina este espacio. Ambas nos revierten a nuestras propias iglesias particulares, ambas nos revierten a nuestra propia responsabilidad, porque como bien decía el padre Barros, Marcelo Barros, son conflictos que van más allá de las personas concretas que participaron de ese momento. Un nuevo y último aplauso para nuestros dos participantes.